Bienvenidos al foro Mejor Hablemos. Gracias por sintonizar Televisión Nacional de Honduras. Un placer, un gusto poder llegar hasta sus hogares desde Tegucigalpa, capital de la República. Antes de iniciar con el contenido de hoy, le recordamos a usted que continuamos en pandemia, por lo tanto no olvide sus protocolos, sus medidas de bioseguridad que son muy importantes. Su mascarilla o su tapabocas debe de cargarlo consigo, debe de colocárselo incluso correctamente, no quitárselo cuando usted va a salir de su hogar, porque de esta manera nos cuidamos y nos protegemos contra la coronavirus. Al igual que también, si usted sale de su casa, hágase acompañar de una gel elaborada a base de alcohol al 70%. Si no, pues lleve consigo un alcohol para que pueda de esta manera higienizarse o sanitizarse, ¿sí? Sus manos estén completamente limpias, porque esto es importante, la limpieza de las manos, porque con las manos nosotros nos tocamos muchas partes de nuestro cuerpo y si el virus, nosotros hemos palpado algo, podemos llevarlo acá y de esta manera nos contagiamos, llevamos el virus a casa y contagiamos también a las personas que están en casa. No olvide también la sana distancia o el distanciamiento social, porque de esta manera nos cuidamos. Evite también asistir a reuniones donde existe gran cantidad de personas. Si usted va a asistir al estadio hoy, porque juega la H contra Estados Unidos, por favor mantenga su mascarilla puesta. Sé que es incómodo, sé que nos cuesta muchas veces respirar, pero creo que será más incómodo para usted estar en una unidad de cuidados intensivos con oxígeno o con un respirador. Así nos debemos de cuidarnos contra la COVID-19, que es algo muy importante. Y por favor, aplíquese la segunda dosis. Las mujeres embarazadas, cuídense, protéjanse. Una vacuna de Pfizer está esperando por ustedes para cuidarles y protegerles a usted y a esa criatura que llevan dentro. Mientras tanto, ¿qué les parece si hoy hablamos, y justamente aquí en el foro, mejor hablemos, ¿qué les parece si hoy mejor hablemos de la UNESCO, que tiene respuesta para la educación, la ciencia y la cultura en tiempos de pandemia? La Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, UNESCO, está presente en muchos países del mundo con el propósito de fortalecer, de crecer, de desarrollar el arte, la ciencia y la cultura. Hoy tengo el agrado de presentar y le doy la más cordial bienvenida a Julio Carranza, el doctor Julio Carranza. Él es el director de la Oficina Multipaís de la UNESCO que está su sede en Costa Rica, para Nicaragua, para El Salvador y para Honduras, y también para esta oficina multipaís que está en Guatemala. Un placer, un gusto, doctor Carranza, que nos acompañe. Gracias, bienvenido al foro. Buenos días, saludos hasta San José, Costa Rica. Muchas gracias por la presentación, Lionel, y también muchas gracias por la invitación a este programa. Logramos encontrar la fecha para poder realizar la presentación con ustedes, de lo cual nos sentimos muy contentos porque recién realizamos una visita a Tegucigalpa con excelentes resultados y aquí estamos disponibles para ti junto con el equipo, parte del equipo de la oficina de la UNESCO en San José, para conversar sobre todos los temas que a ti te parezcan de interés. Muchísimas gracias a usted, gracias por honrarnos con su presencia aquí en el foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras. Le damos la más cordial bienvenida a Rosmina Casman. Ella es especialista en educación y forma parte también de este equipo de la UNESCO. Romina, un placer, un gusto. Gracias por acompañarnos, doctora. Sea usted bienvenida al foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras. Saludos a usted también, hasta San José, Costa Rica. Muchas gracias, muy buenos días para todas y todos los que nos están escuchando. Para nosotros es realmente un privilegio poder tener este espacio para poder conversar con usted y con todos los televidentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por honrarnos también con su presencia y gracias por acompañarnos aquí en el foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras. También nos acompaña Caroline Muner, o Muner, no sé si nos ayuda Caroline con la pronunciación
de su apellido también. Ella forma parte también de la UNESCO. Gracias por acompañarnos. Sea usted bienvenida al foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras. Bienvenida. Buenos días. Saludos a usted también hasta San José, Costa Rica. Muchas gracias, Jonel. Realmente es un verdadero placer y honor de estar con ustedes esta mañana otra vez, porque se recordarán tal vez que participamos en el programa el año pasado en el marco del aniversario de los 40 años de inscripción del sitio Maya de Copán en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Así que realmente un gusto saludar al pueblo hondureño otra vez en el marco de este programa. Muchísimas gracias, por supuesto que le recordamos mucho aquí en Honduras a usted por esos importantes aportes en el marco de ese importante aniversario. Comienzo con el señor director de la UNESCO para que nos comparta justamente acá, él como representante de la oficina multipaís que tiene su sede en Costa Rica y también para la oficina regional que mantiene su sede en la ciudad de Guatemala. Por cierto, hace unos meses acaba usted de ser nombrado en este importante cargo. Compártanos, por favor. Muchas gracias, Leonel. Antes de responder al tema que me pedías, quería decirte que además de Carolyn y de Romina, que están a cargo, Carolyn del sector de cultura de la oficina y Romina del sector de educación, tenemos aquí presente a mi derecha al señor Juan Criado, que está a cargo del sector de ciencias naturales y exactas, y a Giselle Urbano, que está a cargo del sector de ciencias sociales y humanas. Yo preferí que estuviera esta representación de la oficina para que podamos hablar, en caso de que a usted le parezca de interés, sobre detalles concretos de los proyectos que estamos desarrollando en Honduras. Respecto a lo que usted decía, sí, efectivamente, la UNESCO tiene en Centroamérica la siguiente estructura. Tiene una oficina en Guatemala para Guatemala y una oficina en San José de Costa Rica para Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Costa Rica. Quiere decir que las dos oficinas cubren toda la región, los 6 países centroamericanos, más la representación en el SICA, Sistema de Integración Centroamericano, y en estos momentos me encuentro a cargo de las dos oficinas, lo cual ha facilitado hacer un trabajo de mayor coordinación e integración de los proyectos de la UNESCO en toda la región. La UNESCO, como seguramente se sabe, es la agencia del Sistema de Naciones Unidas, o la agencia especializada del Sistema de Naciones Unidas para la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. Se dice con razón que es la organización intelectual del Sistema de Naciones Unidas, porque, como ustedes ven, tiene que ver con todas las actividades que son resultados del pensamiento, de la inteligencia, de la investigación, de la cultura, de las tradiciones. Quiere decir las dimensiones más intelectuales de la actividad humana. Compartimos la familia de Naciones Unidas con otras agencias hermanas, cada una de ellas obviamente con carácter autónomo, pero con un alto nivel de coordinación, como son el Programa de Naciones Unidas, la UNICEF, el Programa de Población, la Organización Mundial de la Salud, la Organización para la Agricultura y la Alimentación, el Programa Mundial de Alimentos. Quiere decir una familia de organizaciones que tienen como objetivo fundamental contribuir a los objetivos supremos de las Naciones Unidas, que son la paz, los derechos humanos y el desarrollo. Y esto la UNESCO lo hace a través de los instrumentos que ofrecen la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. Esa es la tarea que tenemos aquí. Todo eso aterriza en proyectos concretos y también en el establecimiento de estándares, el establecimiento de ciertas conductas que son el resultado del consenso internacional que establecen los Estados miembros de la UNESCO en los órganos de gobierno de la organización, que son su conferencia general y su consejo ejecutivo. La sede de la UNESCO central está en la ciudad de París, Francia. En realidad se fundó originalmente en Londres, pero inmediatamente pasó la sede a París, donde ha estado desde el año 1945 hasta la fecha, realizando una labor de impacto en el mundo, que obviamente ha tenido desarrollo y modificaciones con el tiempo
y con la variación de las demandas en estos campos plantea el mundo. Correcto. Muchas gracias, doctor. También le damos la más cordial bienvenida. Sé que le acompañan a usted también ahí en su oficina en San José, Costa Rica. Le doy la más cordial bienvenida a Juan Criado, que es especialista en ciencias naturales, al igual que también le doy la más cordial bienvenida a Giselle Burbano, especialista en ciencias sociales, con quien también estaremos analizando y profundizando en el foro este día. Cedo la palabra en esta mañana a Romina para que nos acompañe y nos hable específicamente de la parte de educación. ¿Cómo la educación se ve afectada en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo la educación tiene y la educación no se detuvo y a través de habilidades de la reinvención también y cómo utilizando la tecnología la educación pudo llegar hasta los lugares más alejados de las urbes o de las ciudades? Compártanos, por favor. Bueno, muy buenos días de nuevo. Muchas gracias, Leonel, por este espacio y por permitirnos hablar de la importancia de priorizar y proteger la educación. Creo que si hay algo que en la pandemia todos nos hemos dado cuenta, porque ha sido uno de los sectores más afectados, más impactados por nuestra vida cotidiana, ha sido la educación. Y en esta afectación de la educación, de la crisis, también hemos visto un esfuerzo de toda la humanidad, de todos los países, y Honduras no ha sido la excepción, un esfuerzo de su gobierno, un esfuerzo de su gente, de todos los sectores, de esa importancia de proteger y priorizar la continuidad del acceso y el disfrute del derecho a la educación. Sabemos que no ha sido fácil en Honduras, no ha sido fácil en el resto del mundo, y por eso, si alguna vez la gente escuchó hablar de lo que es esta agenda, ¿no? de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, este gran acuerdo que tiene la humanidad en torno a la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre los cuales está la educación, hay un objetivo que es el número 17 y que dice que si no nos aliamos, que si no nos articulamos, que si no estamos juntos, no vamos a poder recuperarnos de esta crisis y no vamos a poder enfrentarla. Y Leonel, lo que ha sido muy importante en este tiempo de pandemia y va a seguir siendo importante en los próximos años es justamente poder continuar haciendo esos esfuerzos conjuntos para hacer que la educación continúe, para que la calidad de la educación también continúe estando. Hoy nos estamos replanteando sobre el propósito de la educación, no solo cómo enseñar, ¿no? Las tecnologías antes eran algo que eran complementarios, hoy forman parte central de los modelos de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, también durante la pandemia, Leonel, hemos aprendido que la presencialidad, la experiencia presencial colectiva del aprendizaje que se logra en las instituciones educativas es irreemplazable, que el rol de las y los docentes es irreemplazable. Y aquí mandamos un extensivo saludo a todas las y los docentes, también a las familias, también a los estudiantes, las comunidades. Todos han hecho posible que la educación pudiera continuar. Y entonces la participación comunitaria en la educación, de la cual Honduras y los países centroamericanos tienen una gran tradición, ha tenido un papel clave, un papel enorme. Finalmente quisiera decir que con el replanteo de el propósito de la educación, es una educación que ahora va a tener que ayudarnos a desarrollar las habilidades que necesitamos para, como dice el secretario general de Naciones Unidas, recuperarnos juntos y recuperarnos mejor. Una educación que promueva realmente la movilidad social, que nos dé herramientas, que nos dé conocimientos para desempeñarnos en la vida ciudadana, en la vida política, económica, social, para convivir. Todos sabemos el impacto socioemocional que ha tenido esta pandemia. La educación, ¿sí?, nos va también a ayudar, es un espacio de construcción colectiva entre todos y todas para poder recuperar ese sentido de cohesión, de convivencia y de que juntos podemos transformar para mejor nuestras realidades. Yo lo dejo por aquí, Leonel, y me encuentro muy abierta a preguntas, consultas que ustedes tengan. Muchas gracias de nuevo por este espacio. Muchísimas gracias a usted por compartir con nosotros aquí en el foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras. Más adelante regreso con usted. Cedo la palabra al doctor Juan Criado para que nos comparta
Desde la ciencia, ¿cuáles son los aportes? ¿Cómo trabaja la UNESCO a través de las ciencias naturales y cómo trabaja a través de la ciencia en estos momentos tan difíciles para la humanidad? Escuchamos, don Juan. Bueno, muy buenas tardes, Leonel. Es un gusto, como decían también mis compañeras, acompañarles en este espacio con todo el pueblo hondureño para explicar un poquito lo que haremos desde Ciencias Naturales. Yo creo que es muy importante, en el marco además de la pandemia y de los eventos que se han acabado finalmente en desastres en Honduras, explicar también que a nivel del sector se planteó, ¿no?, desde el año pasado como nuestro trabajo que se orientara como en tres pilares grandes, ¿no? El primero es un poco lo que es la parte de la promoción y la cooperación científica, porque bueno, ya lo hemos visto, ¿no?, y la pandemia lo ha puesto en evidencia, que es importantísimo el conocer lo que está pasando, tener esos datos y esa información para una buena toma de decisiones. La UNESCO tiene uno de los tres pilares de avanzar y abordar todo lo que ha pasado en la pandemia en el trabajo desde hace un año, es ese, ¿no?, esa parte de traducir y transformar los datos y la información científica, pero también la información tradicional, el conocimiento local e indígena, ¿no?, que también es otra diferencia y uno de los programas también de UNESCO, hacia esa toma de decisiones, ¿no? Ya hemos visto que, por ejemplo, en la pandemia pues ha sido muy importante. El otro pilar con el que trabajamos mucho es lo que se ha estado debatiendo y también desde la Secretaría General, ¿no?, de Naciones Unidas, el debate que se ha planteado y que también ha vuelto a poner en evidencia la pandemia, nos lo ha puesto encima de la mesa más, ¿no? Y yo creo que en Honduras también lo hemos visto muy fuerte. Y es esa desconexión con nuestro entorno y con lo natural, ¿no? Y ahí ese llamado global, que además vamos a ver a final de este año, en los próximos meses, con dos COPs, estas conferencias mundiales, tanto la de cambio climático como la de biodiversidad, que se está dando ese debate global, ¿no? Ya hemos visto que bueno, esta zoonosis, ¿no?, y el mismo COVID tiene un origen de alguna manera en todas las agresiones que estamos haciendo a nuestro entorno, ¿no? Y bueno, hay ese llamado global a conectarnos y a desarrollarnos en armonía con nuestro entorno, ¿no? La UNESCO ahí es la única agencia del sistema de Naciones Unidas que designa sitios a nivel internacional, ¿no? Y tenemos tres tipos de figuras, dos de las cuales están en Honduras, ¿no?, que muestra el compromiso de Honduras como país para conservar a largo plazo y mantener para el desarrollo sostenible y para las generaciones futuras estos lugares, ¿no?, que son las reservas de biosfera o los sitios patrimonio de la humanidad, que mi colega Caroline luego comentará seguramente un poquito más de ellos, ¿no? Y en el caso hondureño además comparten que también, ¿no?, otra de las abordajes que hacemos en Honduras es la importancia de los territorios transfronterizos, ¿no? Y en este caso pues Honduras es uno de los tres países a nivel centroamericano que formó parte de la primera reserva de biosfera transfronteriza a nivel de Latinoamérica y el Caribe, que es la de la zona de Trifinio Fraternidad, que se comparte entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Tiene otras zonas importantísimas, como toda la parte de Río Plátano y la Mezquitia, que es reserva de biosfera, sitio patrimonio de la humanidad, y también, bueno, los más recientes, como son San Marcos de Colón, ahí también en la zona fronteriza con Nicaragua y la parte del río Coco, que en el hermano país de Nicaragua es geoparque de UNESCO. Y luego tenemos también la zona de Cacique Lempira, Señor de las Montañas, que tiene, digamos, el pico más alto de altura. Entonces, bueno, es este compromiso territorial también y de desarrollo que es muy importante para UNESCO y que ha lanzado esa parte, junto con otras agencias del sistema, el ver cómo nos desarrollamos de manera diferente, respetando y armonizando tanto los recursos naturales como culturales y sociales que hay en el territorio, ¿no? Y bueno, muchas de estas zonas que les sonarán, ¿no?, y tienen esta importancia con el tema del agua, que también es fundamental, ¿no? Y ese es el tercer pilar que desde el programa de ciencias naturales y exactas es el tercero que se ha denotado terriblemente importante también durante la pandemia. Ya lo hemos visto, ¿no? Casi que la primera medida de minimizar, aparte de esta distancia física, la mascarilla, es el lavado de manos con agua y jabón,
que además en muchos casos era muy difícil, y lo hemos visto también en el caso hondureño, ¿no? Cuando se ha puesto igual digamos que el COVID nos ha tirado el problema encima de la mesa, hemos visto pues bueno, que no en todos los lugares había un acceso a agua segura, ¿no? tanto para tomar como a nivel sanitario. Y ahí pues bueno, la UNESCO trabaja a través de otro programa de estos de mucha cooperación entre diferentes gobiernos, instituciones, junto con la academia, ¿no? Que es el programa hidrológico intergubernamental, y en Honduras pues hemos estado trabajando durante la pandemia pues apoyando a la Dirección General de Recursos Hídricos con un tema de monitoreo de estaciones, ¿no? hidrometeorológicas en Honduras, también una evaluación de lo que pasó con los huracanes Eta y Iota, ¿no? Y cómo afectó a varios de estas estaciones, que son las que permiten pues bueno, valorar y ver cómo ver cómo vienen las evaluaciones, hacer todos esos pronósticos y hacer todos esos cálculos de cómo está el recurso hídrico en el país, ¿no? Y eso es un poquito lo que yo te presento así globalmente del trabajo que hacemos desde Ciencias Naturales y Exactas, ¿no? Hay mucha colaboración. Yo creo que es importante también un trabajo muy fuerte que hacemos todos los sectores, pero bueno, en especial desde el de ciencias también. Trabajamos mucho con las universidades, ¿no? Con toda la parte académica, y también con las instituciones de ciencia y tecnología, como es el Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología, ¿no? Para avanzar en actividades de formación, de capacitación, de que estemos todos, digamos, que esas capacidades y habilidades, nuevos conocimientos, este nuevo mundo digital, todas estas nuevas tecnologías y conocimientos, pues se apliquen al desarrollo sostenible y a no dejar a nadie atrás, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a usted, doctor Criado. Cedo la palabra a la doctora Munier para que nos explique. Acabamos de llegar a una temporada de huracanes. Doctora, justamente sabemos que por la posición geográfica, Honduras ha sido severamente afectada. Si nos retrocedemos a través del tiempo, 10 meses atrás, estaremos hablando del paso de la tormenta Eta e Iota, que dejó millones de pérdidas y un país totalmente devastado en una zona que es agrícola, una zona industrial y que es el pilar de la economía de este país centroamericano. ¿Cómo a través de la cultura se puede prevenir, se puede mejorar para evitar estos daños que puedan provocar estos fenómenos naturales? Si nos explica, por favor. Muchas gracias, Lionel. En efecto, el patrimonio cultural, tanto lo que llamamos el patrimonio material como inmaterial, es muy susceptible a los desastres por fenómenos naturales. Y como usted lo destacó, lo vimos lastimosamente el año pasado con los huracanes Eta y Iota, que afectaron a Honduras muy duramente y por los cuales la UNESCO trabajó con las autoridades nacionales de Honduras para medir el impacto en el sector de cultura. Y tenemos ahora un informe a disposición sobre este impacto. Aquí hablamos no solamente del patrimonio tangible, que son los sitios y los monumentos, sino también del patrimonio intangible, o lo que se llama también patrimonio vivo, es decir, las tradiciones, las expresiones culturales que constituyen nuestra identidad. Y por cultura también hablamos de los trabajadores culturales, los artistas y todos aquellos que trabajan en este sector. Y aprovecho para dar un saludo especial a todos los gremios culturales que han sido especialmente afectados por la pandemia también de COVID-19, con el cierre, por supuesto, de todas las actividades culturales y artísticas. Para volver entonces a este tema de desastre por fenómenos naturales, la cultura no debe ser vista únicamente como un elemento vulnerable ante las situaciones de emergencia, sino que también nos provee los conocimientos clave para la elaboración de estrategias de prevención de riesgos, involucrando de manera directa a las comunidades. Y la elaboración de planes de gestión del riesgo es una manera en la que las propias comunidades pueden apropiarse de su patrimonio cultural
para protegerlo y para aprovecharlo en favor de su propia resiliencia. Por ello, la UNESCO cuenta con instrumentos normativos para la gestión de riesgos en relación con el patrimonio cultural, así como mecanismos de respuesta rápida y una red de expertos sobre el tema, además de un fondo de emergencia para el patrimonio. Y me gustaría aprovechar para destacar un proyecto que estamos llevando a cabo en este momento en Honduras, porque Honduras es uno de los 2 países a nivel mundial, el otro siendo Filipinas, que han sido seleccionados para la implementación de un proyecto piloto de capacitación sobre reducción de riesgo de desastre y patrimonio cultural inmaterial. El proyecto incluye una fase de capacitación dirigida a instituciones culturales y de atención de situación de emergencia y también a comunidades, y una fase posterior de elaboración de inventarios a nivel comunitario. Y en esta fase de inventario, las comunidades van a identificar estas prácticas, tradiciones que pueden contribuir a la gestión de riesgo. Es un proyecto que nos entusiasma mucho. Ya la fase de capacitación pasó y la semana próxima se llevará a cabo el inventario a nivel de las comunidades en el terreno. Y quisiera entonces destacar que es un proyecto que abarca no solamente varias instituciones nacionales, pero realmente da un rol importante a las comunidades y los portadores en su implementación. Y en específica, estas comunidades son la comunidad de Yamaranguila, Santa Cruz del Rosario, El Pelón, y la comunidad de Santa Elena en La Paz. Y me permito mandarles un saludo especial y agradecer a estas comunidades mucho por toda la colaboración y el compromiso en este proyecto piloto. A nivel institucional, quisiera agradecer la excelente cooperación del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, que lidera la implementación del proyecto, y en particular a su gerente Héctor Portillo y el colega Nelson Carrasco, que está haciendo un trabajo estupendo con el acompañamiento de la licenciada Eva Martínez, quien es experta de la UNESCO. Y también ahora me gustaría reconocer a todas estas instituciones que colaboran en el proyecto, que son la Dirección Nacional de Pueblos Indígenas y Afrohondureños, el DINAFRO, la Subdirección de Educación para Pueblos Indígenas y Afrohondureños de la Secretaría de Educación, la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, la Municipalidad de Yamaranguila y el Movimiento Independiente Indígena Lenca de la Paz de Honduras, el MILPA. Como ven, es un verdadero trabajo de equipo y pronto podremos difundir los resultados de este excelente trabajo, que serán presentados además a la comunidad internacional en el marco de las reuniones mundiales de la UNESCO. Entonces, estamos muy pendientes de finalizar este proyecto para promover a nivel mundial cómo en estas comunidades, localidades de Honduras, se usa la cultura como herramienta de prevención, de gestión de riesgos. Muchas gracias, Ronel, para esta oportunidad de poder hablar de este lindísimo proyecto. Muchas gracias a usted, doctora Müller. Yo voy a regresar con usted para que nos comparta, pero cedo la palabra en ese momento a la doctora Burbano para que nos comparta sobre el trabajo que se realiza a través de cómo se realizan investigaciones a través de las ciencias sociales y cómo desde las ciencias sociales dan estos aportes a través de la UNESCO a los países. No sé si bajo su responsabilidad está el proyecto de consolidación de la paz, al igual que también el proyecto Ley de Deporte, orientado específicamente para niños y jóvenes. Muy buenos días, Leonel. Muchísimas gracias por recibirnos. Es, antes que nada, un gran honor estar nuevamente con los hermanos hondureños. Y digo nuevamente porque hace muy poco tuve el gran gusto y el privilegio de visitar tan bello país por primera vez. Dentro de pocos días regreso y espero que así sea un continuo en el periodo que se avecina, porque su calidez y su hospitalidad da ganas de quedarse a vivir allá.
pero bueno, como ya les explicamos, tenemos que dividirnos entre 6 aquí, 6 países hermanos, y pues estamos muy, muy contentos de poder tener este espacio hoy, y me alegro que me hagas la pregunta sobre estos proyectos específicos, que en efecto son bastante particulares y que responden directamente a las líneas de trabajo del sector de ciencias sociales y humanas. Cuando uno escucha ciencias sociales y humanas se imagina algo bastante quizás intangible, amplio en espectro, y es así. Pero para que se entienda mejor la labor que realizamos atendiendo a las necesidades de los Estados miembros de la UNESCO, como es el caso de Honduras, identificamos específicamente cuáles son las necesidades de las sociedades de los países en los que trabajamos para poder llevar a cabo nuestro mandato. Las ciencias sociales y humanas, como les decía, son muy amplias, abarcan campos bastante diversos, complementarios entre sí, y específicamente nosotros trabajamos, ponemos énfasis en el caso de Honduras, en el trabajo que hacemos con jóvenes mujeres obviamente, el trabajo que llevamos a cabo en términos de igualdad de género, pero asimismo de participación juvenil, de empoderamiento y de incidencia que puedan tener los jóvenes en la toma de decisión. Tú mencionaste una dimensión bastante importante de la labor que realizamos desde el sector de ciencias sociales, y es aquel diálogo que nosotros tratamos de construir entre los decisores y la investigación científica. Porque idealmente las políticas públicas deberían diseñarse basándose en una evidencia que pueda sacar a flote las necesidades reales de las sociedades, y así pues diseñar políticas públicas que respondan cabalmente a las necesidades de los pueblos. En ese sentido, nosotros creamos puentes con diferentes socios, siempre mantenemos un diálogo con los diferentes ministerios, quienes son los responsables de esta toma de decisión y de la puesta en práctica y del seguimiento de las políticas, ¿no? Volviendo al tema específico de los proyectos que mencionaste, Leonel, pues el proyecto de consolidación de paz que acaba de iniciar en Honduras tiene como terreno específico de implementación 3 municipalidades en su bello país, siendo estas Choloma, Ciguatepeque y San Pedro Sula. En estas 3 municipalidades atenderemos específicamente al fenómeno de la migración interna causado por la violencia. Es decir, que a través de las diferentes actividades que llevaremos a cabo dentro del marco de este proyecto, fomentaremos las capacidades de las municipalidades a recibir a aquellos migrantes internos, y asimismo trabajaremos de la mano con los puedan desarrollar capacidades de adaptación, de inserción y de comunidad. Es un proyecto bastante interesante porque la perspectiva principal de este proyecto es la consolidación de la paz. Es decir, que a través de las acciones que vamos a desarrollar bastante específicas con jóvenes, con los miembros del personal de las municipalidades, con miembros de la comunidad en diferentes barrios, lo que se busca como objetivo final es que se cree un ambiente de paz en las comunidades dentro del marco de una perspectiva de desarrollo, de inserción y obviamente como decía yo anteriormente, de consolidación de paz. Uno de los aspectos fundamentales de este proyecto, que lo trabajamos de la mano con la Red COIPRODEN y con la Organización Internacional de Trabajo de las Naciones Unidas, es esta dimensión laboral, que es fundamental y especialmente ahora ha cobrado aún más importancia cuando se hace el análisis sobre el impacto socioeconómico del COVID en las diferentes sociedades. Estaremos en Choloma, en San Pedro Sula y en Ciguatepeque en la semana del 20 de septiembre, muy pronto, llevando a cabo las primeras consultas con el personal de la municipalidad, obviamente guiados por los alcaldes y los consejos municipales, y tendremos entonces la oportunidad ya de iniciar con la implementación de las diversas actividades en esas fechas. Respecto al trabajo que estamos llevando de la mano con la Comisionada Nacional para el Deporte, la señora Ana Joselina Fortín, es evaluar los insumos ya existentes
de una política pública de deporte, recreación, educación física y actividad física para Honduras. Este es un tema que también lo trabajamos desde las ciencias sociales y humanas en la UNESCO, dada su complejidad y la importancia que le estamos dando al deporte como facilitador del alcance de la paz por una parte y por otra parte facilitador para el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Es una voluntad férrea que se tiene desde la parte de la comisionada para que este proyecto salga a la luz y pueda convertirse en una política que englobe las dimensiones diferentes del deporte para la paz y el desarrollo y pueda atender a las necesidades de la sociedad hondureña en este campo. Decir que hace menos de 2 años los Estados miembros de Naciones Unidas decidieron a través de una resolución que el deporte era en efecto un facilitador del alcance de la Agenda 2030. Es decir, que cada Estado miembro al ratificar o al aceptar esta resolución, lo que hace es comprometerse a desarrollar instrumentos y proporcionar sistemas en sus países que permitan dar pie al desarrollo de estas actividades y que pues conlleven al alcance de la Agenda 2030, que es el objetivo último. Entonces, estamos en curso de recopilación de insumos, de diálogos con diferentes contrapartes del ámbito del deporte en Honduras, y esperamos que pues antes de finales de noviembre se pueda tener ya el documento listo para atención de todos y pues del público. Finalizar diciendo que una de las prioridades globales de la UNESCO, teniendo 2 globales, me refiero a las principales, de las cuales se deriva toda una cascada de otras prioridades, una de ellas es la igualdad de género. Por esta razón, desde la UNESCO estamos poniendo muchísimo énfasis en la dimensión de igualdad de género a través de diferentes mecanismos y diferentes perspectivas de trabajo. Y una de ellas es el trabajo que hacemos con los hombres y con los chicos para sensibilizar y fomentar el rol que puedan tener ellos en el alcance del objetivo número 5 de la Agenda 2030, que es sobre igualdad de género. Entonces, esto también es una dimensión de trabajo bastante interesante que estamos desarrollando en Honduras dentro del marco del proyecto de consolidación de paz, pero lo ampliaremos también hacia otros ámbitos y estaremos pues espero muy pronto comunicándonos nuevamente para darles nuevos detalles sobre las actividades que estamos realizando y que tenemos planeadas para el año que viene. Muchas gracias, Leonel. Muchas gracias a usted, Giselle, por acompañarnos aquí en el foro, y más adelante estaremos hablando con usted. Cedo la palabra al señor director de la Oficina Multipaís de la UNESCO, con su sede en Costa Rica, y también con representación para la Oficina de la UNESCO también, que mantiene en Ciudad de Guatemala. Compártanos de los proyectos que ustedes están desarrollando. Se habla de 5 megaproyectos que se están trabajando aquí en Honduras. ¿Cómo desde la UNESCO se está apoyando a los hondureños? Compártanos, por favor, doctor Carrasco. Muchas gracias, Leonel. Como te decía Giselle, que me acaba de anteceder en la palabra, recientemente hicimos una visita a Honduras, que fue una excelente visita. Quiero aprovechar en primerísimo lugar para agradecer muchísimo a las autoridades hondureñas, a la Cancillería, a la señora Sandra Reyes, que fue la coordinación fundamental que hicimos allí, también a la señora viceministra con la cual nos reunimos, la directora de Asuntos Multilaterales, a alguien muy importante para la UNESCO, que es la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO, cuyo presidente es el señor ministro de Educación, señor Bueso, y que está como secretaria general Mayra Motiño, que además de ser la estructura fundamental que complementa el trabajo de nuestra oficina en Honduras, fue también central para que tuviéramos una misión exitosa. Nos reunimos allí con varios dirigentes del gobierno. Ya mencioné al señor ministro de Educación,
también nos reunimos, también mencioné ya a la señora vicecanciller, también nos reunimos con el director actual de Cultura, nos reunimos con el ministro para Asuntos Forestales, nos reunimos con el director del Instituto de Antropología e Historia, que juega un papel muy importante en la protección del patrimonio cultural en Honduras. Nos reunimos, Giselle acaba de hacer mención a esto, con una importantísima atleta olímpica hondureña que nos está acompañando en un proyecto que tiene que ver con el tema de juventud, inclusión, deporte, etc. Quiere decir, tuvimos una diversidad de reuniones y además presentamos uno de los proyectos más importantes que tenemos ahora en Honduras, que también lo hacía referencia a él, Giselle, que forma parte del programa para la construcción de la paz, así se llama, PDF por sus siglas en inglés, Peace Building Fund, que son unos recursos que vienen asignados desde la oficina del Secretario General de Naciones Unidas para que los diferentes países implementen proyectos para la implementación de la paz. En este caso, el tema fundamental en Honduras ha sido la atención a sectores jóvenes desplazados dentro del territorio hondureño por razones de violencia. Y ahí se seleccionaron 3 municipios que fueron identificados después de un estudio como los que tienen una situación más crítica en este sentido, que son los de Choloma, Chihuatepeque y San Pedro Sula. Este es un proyecto de aproximadamente $2 millones que estamos implementando conjuntamente con otra organización de Naciones Unidas, la Organización Internacional para el Trabajo, y con una organización de la sociedad civil que tiene una larga y prestigiosa trayectoria en trabajo con la juventud en Honduras, conocida como Hoy Prodi. Hemos establecido un equipo de trabajo y comienza la implementación de este proyecto. También te mencionaba ya, Romina, la cooperación que tenemos con el Ministerio de Educación en diferentes áreas y también con la Comisión Nacional. Tenemos proyectos en la atención de las áreas protegidas a las cuales se refirió también Juan Criado. Son áreas protegidas por su condición geofísica, por su condición geológica, por constituir lugares importantes de la reserva de la biosfera, quiere decir donde existen las diferentes formas de vida que deben estar bajo protección por la importancia que tienen para Honduras, en especial para la región y para el planeta en su conjunto. Tenemos también la atención a temas que tienen que ver con la libertad de expresión, el derecho a la información, que es otro de los temas grandes de la UNESCO en su sector de comunicación e información, seguridad de periodistas, algo que es tan importante para ustedes que están en el trabajo de la prensa y también para la calidad democrática del país, sobre todo en épocas de elecciones, etc. Y el sector de la cultura, donde estamos acompañando con un proyecto para, que en este caso ha sido seleccionado Honduras, de 2 países en el mundo, junto con Filipinas, creo que es el otro, para la protección del patrimonio inmaterial en riesgo. Quiere decir, son una serie de acciones que tienen que ver con crear las condiciones para impedir que se pierda o para rescatar manifestaciones que han sido fundamentales dentro de las tradiciones culturales del país y que por razones del paso del tiempo y otras, a veces corren el riesgo de que queden en el pasado y dejen de ser practicadas por las generaciones presentes y futuras. La UNESCO tiene una atención especial a esto para rescatar, salvaguardar, desarrollar, profundizar y fijar en las nuevas generaciones estas tradiciones que tanto dicen sobre la identidad. Hay también otra serie de aspectos en los cuales trabajamos. Está la celebración del decenio por las lenguas indígenas, que es un tema fundamental también de la UNESCO. En Honduras hay diferentes comunidades indígenas, como se conoce, y es importante mantenerlas como parte de la identidad nacional y rescatarlas como manifestaciones culturales fundamentales en el corazón mismo de la identidad hondureña. Me llamó muy positivamente la atención que cuando estuve en varias reuniones en este lugar que tienen ustedes como centro de gobierno, en aquella plaza espléndida que tienen ahí entre estos edificios modernos, hay una serie de esculturas
que están dedicadas a las diferentes etnias que existen o han existido en Honduras, y allí uno puede, el visitante puede, parado frente a cada una de estas estructuras, identificar de manera rápida con los textos que se han puesto las características de estas diferentes etnias que caracterizan a la cultura hondureña. Como puedes ver, son una diversidad de temas en los cuales hemos estado trabajando. La razón por la cual están los especialistas aquí es para que cualquier detalle que ustedes consideren desde el punto de vista de los montos que se están invirtiendo en el país, de con quién estamos haciendo las diferentes alianzas, de cuáles son los objetivos fundamentales de estos proyectos, ellos pueden contestárselo de manera precisa. Pero lo que quiero decir es que la cooperación con Honduras marcha bien. Debemos también reconocer, y esto es muy importante, que la UNESCO hace un esfuerzo por elevar al máximo posible sus niveles de cooperación dentro de una situación de restricciones financieras que por diferentes razones la ha afectado, y que no solamente han afectado a la UNESCO, sino han afectado en general la cooperación internacional en el mundo. Situaciones de tensiones, crisis económica, determinadas posiciones políticas, en fin, son factores que han hecho de la cooperación multilateral un blanco que ha generado restricciones. Pero a pesar de eso, tratamos de movilizar la mayor cantidad posible de recursos, de garantizar el traslado de esos recursos disponibles a los Estados miembros, en este caso Honduras, y establecer los mecanismos para que su implementación dé lugar a los resultados más favorables posibles. Nosotros vamos a seguir continuando esta labor en Honduras, vamos a visitar sistemáticamente el país. Lamentablemente no tenemos una oficina de representación permanente en Honduras, pero esto lo complementa muchísimo la Comisión Nacional para la Cooperación con Honduras. Pero a pesar de esto, la instrucción que le he dado a todos los colegas que trabajan en el equipo, después de regresar de esta misión y por acuerdo tomado fundamentalmente con la Cancillería, es incrementar al máximo posible nuestra presencia allí, elevar al máximo posible la transferencia de recursos. Ahora, también hay una cosa que es muy importante que se sepa. A veces se confunde el trabajo de Naciones Unidas en general y de la UNESCO en particular solamente con un trabajo de cooperación internacional. Efectivamente, la UNESCO es una agencia de cooperación internacional, pero la UNESCO y las Naciones Unidas también son una autoridad política internacional cuyo mandato viene dado por los Estados miembros. Quiere decir, nosotros somos un secretariado que responde a las decisiones que toman los gobiernos que son miembros de la organización y nos los entregan para su implementación en los países. Pero en este sentido, en ese mandato, se incluyen una cantidad de normas, una cantidad de convenciones, una cantidad de acuerdos internacionales que es nuestra responsabilidad promoverlo en los países y ayudar a las diferentes sociedades a que estos sean cumplidos. En el caso de la UNESCO, tienen que ver con nuestros sectores: cultura, educación, comunicación y ciencias, tanto sociales y humanas como naturales y exactas. Quiere decir, también tenemos la responsabilidad de la promoción de estos estándares. Es una labor política compleja, implica negociaciones, implica escuchar la voz de lo que han sido los consensos internacionales, pero siempre lo hacemos con el principio de un respeto absoluto a la soberanía y la autodeterminación de los Estados miembros. Después de un aterrizaje tan hermoso como emocionante ahí en Tegucigalpa, pudimos, que hacía tiempo teníamos el deseo de hacerlo, tuvimos la posibilidad de pasar allí varios días, pudimos ver, comprender in situ. Yo no había estado en Tegucigalpa antes, sí en San Pedro Sula, pero no en Tegucigalpa, comprender esto que me explican ahí de estas dos ciudades hermanas, como Mayagüela y Tegucigalpa, atravesadas por aquel río, y todo lo espléndido de la ciudad, tanto en su origen colonial como en su posterior desarrollo. Visité algunos de los pueblos que están en esta ruta de origen minero. Realmente son pueblos que me sorprendieron por la belleza patrimonial que tienen. Estuve en Santa Lucía, en Valle de Ángeles, y próximamente estamos organizando una visita a las ruinas de Copán, que son uno de los asentamientos mayas
de mayor importancia en lo que podemos calificar como el mundo maya. Obviamente, en la época del esplendor de la civilización maya no existía en esta frontera. O sea, la civilización maya va desde el sur de México hasta Guatemala, Honduras, Belice y algunas expresiones también en el territorio norte de El Salvador. Y en Honduras, después de la división de la frontera, correspondió caer en esa geografía el sitio de Copán, que tiene una importancia extraordinaria por todo el significado que ustedes conocen. Allí nos reunimos también, que se me olvidó decirte, con la ministra de Turismo, una reunión muy importante, porque otra de nuestras pretensiones es contribuir a desarrollar más el turismo cultural en Honduras, para el cual el país tiene un gran potencial. Lo que quiero decir es que además del turismo de sol y playa que se desarrolla en esas islas espléndidas, sobre todo las tres más importantes que tienen ustedes allí en la costa atlántica y que les da un entorno natural precioso, también se desarrolle, y yo diría hasta con más fuerza, el turismo de carácter cultural, o al menos el turismo de multidestino, para que Honduras pueda mostrar al mundo lo que solamente Honduras tiene, que son estas bellezas de Copán y otros sitios históricos, y otros que se pueden ir identificando. Es una actividad muy dinámica y hay que irla siguiendo de manera sistemática y que, como te he dicho, aterriza en proyectos muy concretos. Gracias. Muchas gracias, señor director de la Oficina Multipaís de la UNESCO en San José, Costa Rica y también en Ciudad de Guatemala. Cedo la palabra, por favor, a Caroline Munier para que nos hable específicamente en torno a la cultura. Le voy a pedir que por asuntos de tiempo, 2 minutos para que por favor nos den su respuesta. En el caso de la cultura, cómo desde la UNESCO se trabaja en esta protección étnica, al igual que también es importante la conservación de monumentos, que es algo muy importante, y también en estos momentos difíciles por los que atraviesa la humanidad, producto de la pandemia. Y muchas gracias, Lionel. Muy brevemente, bueno, para la UNESCO es muy importante acompañar a los Estados miembros como Honduras para promover, reconocer primero y promover la diversidad cultural a nivel país. Y en el caso de Honduras sabemos que el país cuenta con 9 pueblos indígenas y afrohondureños, que son los tahuacas, los pech, los tolupanes, los lencas, los misquitos, los mayas, choqui, los garifunas, los isleños de habla inglesa creole y los nahuas. Entonces es muy importante poder reconocer toda esta diversidad y esa riqueza cultural y la contribución de estas comunidades al desarrollo sostenible del país. Por eso tenemos varios instrumentos, pero voy a hablar tal vez de uno, que es esta Convención Internacional sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial, que permite trabajar con las comunidades para hacer estos inventarios, que son identificar estos elementos de estas comunidades que constituyen su identidad. Y haciendo esto a nivel nacional, vamos a ver que hay elementos de patrimonio compartidos en todo el país, por supuesto, y que eso fomenta y promueve que, como el tejido social de todo el país a nivel nacional, ¿no? Para los monumentos, bueno, tenemos esta famosa convención de 1972 del Patrimonio Mundial, que Honduras tiene 2 sitios inscritos, que son el sitio maya de Copán y el Río Platano, que es también biosfera de la UNESCO. Y con estos sitios inscritos tiene un compromiso, un deber de tener planes de conservación y de implementar estos planes de conservación. Voy a dejarlo aquí en breve y para dar la palabra a los demás colegas. Muchas gracias, Leonel. Muchísimas gracias a usted, doctora Munier. Cedo la palabra a Romina para que nos explique, desde la parte educativa, es importante este retorno a clase, porque se habla mucho en esos países centroamericanos, el retorno a clases, un retorno que no sea completo, sino un retorno parcial, voluntario, pero sí es importante que los menores vuelvan a los centros educativos, que los jóvenes regresen a sus colegios cuando ya se anuncia la creación
de una vacuna y que es viable para poder de esta manera inmunizarlos contra la COVID-19 menores de 12, mayores de 12 años en adelante. Compártanos, por favor, su punto de vista. Muchas gracias, Leonel, por traer este tema a esta conversación. La verdad que la UNESCO, junto a otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, hemos venido impulsando el apoyo a los gobiernos para poder hacer este retorno gradual, este retorno seguro a las clases presenciales. Sabemos que hay condiciones de bioseguridad que se tienen que dar y también, como hablaba en mi anterior intervención, cómo construir las confianzas, las relaciones entre los actores, porque hemos pasado más de un año en pandemia, hemos pasado un tiempo muy complejo, continuando la educación en las casas, con la ayuda de las comunidades. Entonces es muy importante que todos los actores puedan contribuir a este retorno, como le decía, seguro, gradual. La UNESCO apoya y ha venido apoyando a nivel mundial a todos los gobiernos, y también es el caso de Honduras, también con los grupos que hay locales de educación, con los grupos de donantes, con otras agencias de Naciones Unidas, con otras organizaciones de sociedad civil, instituciones académicas. Hemos apoyado este retorno gradual a clases, ¿no? Y viendo qué son los esfuerzos que hacen falta hacer para poder hacer realidad esto, entendiendo también las limitaciones, los condicionantes y sobre todo con la voluntad de poder superarlos. Y también quería comentarle, Leonel, que en este trabajo que hacemos para apoyar a los gobiernos y a las comunidades estamos trabajando no solo en Honduras, sino en el resto de la región y en el mundo, apoyando a docentes, tratando de contribuir a iniciativas que reduzcan la brecha digital. Usted en la primera pregunta me hablaba de las tecnologías. No podemos dejar de pensar y de reconocer la brecha que hay en el acceso de las tecnologías. Es muy importante que sigamos trabajando en esto, cómo acercar la educación a través de las nuevas tecnologías, las plataformas, los materiales educativos, pero también los modos remotos, ¿no? Continuar usando materiales impresos, la radio, la televisión, es decir, haciendo uso de todo lo que se puede para asegurar hasta que se vuelva a esta nueva normalidad. También trabajamos apoyando a docentes en el trabajo con estudiantes para la recuperación socioemocional, fortaleciendo la resiliencia de los sistemas educativos, la planificación educativa, cómo planificar, cómo gestionar los sistemas de información. Esto también lo estamos trabajando con Honduras. Para la UNESCO es una gran preocupación la exclusión educativa, que lo hemos visto a nivel mundial, es una preocupación la deserción escolar y también la desvinculación educativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación no le dé las respuestas a las juventudes, a los niños, a las niñas, los adolescentes, para la vida que necesitan desarrollar sobre un mundo que está cada vez más complejo. Entonces estamos trabajando siempre en alianza en estos distintos frentes que nos abre la crisis y, Leonel, sobre todo tratando de contribuir a los esfuerzos para reducir las desigualdades que esta crisis ha exacerbado. Lo dejo ahí por si hay alguna pregunta adicional. Gracias, Leonel. Muchísimas gracias a usted. Importante su punto de vista en materia educativa. Sabemos que la educación es crecimiento, es desarrollo de las naciones y esto es algo muy importante. En Honduras, pues ya la educación ha comenzado ya de manera presencial, se han trabajado en los pilotajes, al igual que se ha capacitado a cientos de docentes con el propósito de la utilización de la tecnología y las plataformas, que es algo muy importante. Cedo la palabra al doctor Criado para que nos comparta desde las ciencias naturales todo este trabajo que se está realizando y cómo también se cuida, se protege y también se conserva toda esta naturaleza, que es de vital importancia, porque al final, si no la cuidamos, nos pasa factura de todo esto. Y aquí es cuando a nivel centroamericano es severamente afectada, tanto por los fenómenos de la niña como también del niño, y que esto afecta mucho a la producción. Doctor Criado, tiene la palabra. Sí, es Leonel. Ya sabes que uno de los grandes debates que tenemos ahora, ¿no?, y que se está dando también en Honduras, es avanzar a ese desarrollo verde, inclusivo y esa economía circular, ¿no?, que conecte bien todo lo que pasa en el territorio, todo lo que están haciendo, todo ese tipo de emprendimientos, como comentaba la compañera Caroline, ¿no?, toda esa parte de economía creativa,
toda esa parte de desarrollo de emprendimientos de jóvenes, ¿no? Y cómo eso está integrado en los mismos recursos y valores que tienen este territorio, ¿no? Entonces eso Honduras lo está haciendo, y como te comentaba, a nivel global este año celebramos el 50 aniversario del programa MAP, y de hecho elegimos un leitmotiv que es celebrar la vida, ¿no? Precisamente para dar un poco un mensaje positivo, ¿no? El recordarnos que, bueno, suceden muchas cosas positivas en el territorio y hay muchísimos recursos que son los que hay que aprovechar, ¿no? Yo creo que la compañera nuestra Karen nos ha pasado también un vídeo que hicimos este año con los compañeros rectores del ICF y Mi Ambiente sobre las reservas de biosfera de Honduras que seguramente podrán ver nuestros compañeros. También, continuando un poco con los proyectos que había hecho UNESCO, en el marco de ETA y OTA estamos finalizando ahora un diagnóstico en la reserva de biosfera del sitio patrimonio de Río Plátano, igual que en la zona de Cacique Lempira, donde desafortunadamente pues fallecieron algunas personas en el interior de estos terrenos, pero precisamente para hacer una evaluación desde el conocimiento local e indígena de esos pueblos, ¿no? Los lencas un poco más complejo, ya sabéis, por la situación de allá, pero en la zona de Río Plátano, ¿no? de conocer cómo desde estos territorios se han preparado a lo largo del tiempo para, digamos, prepararnos mejor ante futuros eventos de estos que desafortunadamente sabemos que van a venir otra vez para Honduras, ¿no? Y lo estamos coordinando a nivel regional. Y otra iniciativa que yo creo que es importante comentar, y que lo has comentado tú también, Leonel, es todo el tema del recurso agua, ¿no? Y yo te quiero decir que para UNESCO es muy importante el tema del recurso agua, y especialmente en nuestra región, Centroamérica, donde aproximadamente el 40% de los recursos hídricos los tenemos compartidos, a nivel de recursos superficiales o recursos, digamos, de los acuíferos, ¿no? Ya sabes tú, por ejemplo, en el caso de Honduras, está todo el tema del río Motagua, ¿no? Y bueno, el debate que hay ahora con todo el tema de la contaminación, lo que acaba llegando ahí a la costa. Y bueno, desde UNESCO estamos trabajando desde hace varios años en toda la zona del acuífero compartido entre Honduras y El Salvador, de Ocotepeque-Citalá, ¿no? Básicamente en la zona de Ocotepeque, ¿no? Y digamos en la parte superficial está conectado por el río Lempa, que ya sabes que viene desde Guatemala, pasa para Honduras y acaba, digamos, desembocando en El Salvador, ¿no? Entonces ahí la UNESCO lleva trabajando varios años en el marco de un proyecto con ayuda de la cooperación suiza, de COSUDE, para fortalecer y crear un mecanismo de gobernanza que además es pionero en Centroamérica, de gobernanza compartida de los acuíferos, de este acuífero entre Honduras y El Salvador, ¿no? Entonces ya estamos trabajando un tiempo ahí, unos años, y entre este año y el que viene esperamos avanzar bastante en este mecanismo, en fortalecer los organismos de cuenca, ¿no? De manera que, bueno, esos territorios sean más sostenibles y tengan un mecanismo, ¿no? Y una sostenibilidad y manejo del agua a futuro. Y otro que también, como comentaba también al principio, ¿no? Por este tema de la evidencia y la toma de decisiones, estamos trabajando a nivel regional, ¿no? Y también con los compañeros hondureños, ¿no? En fortalecer lo que es la diplomacia científica, ¿no? Desde la parte de la diplomacia y la academia y los tomadores de decisión, ¿no? Para cómo avanzar y tender esos puentes, ¿no? Que ya hemos visto que han sido extraordinariamente significativos con el tema de la pandemia, pero sigue habiendo grandes retos globales, ¿no? Como el mismo cambio climático, el tema de la pérdida de biodiversidad, otro montón de temas, ¿no? Que siguen ahí encima de la mesa y que pensamos que es muy importante el poderlos avanzar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la verdad es que, como también comentaban otros compañeros, ¿no? Siempre tenemos una calidez y un compromiso muy grande, ¿no? De todas las instituciones, pero a nivel tanto institucional como local, ¿no? Siempre hay una apertura y unas ganas de avanzar y trabajar y dialogar, y mucha necesidad, sí se nos ha transmitido mucha necesidad de capacitación, ¿no? Para avanzar en todos estos temas para el país. Muchas gracias, Leonel. Muchas gracias a usted, doctor Criado. Cedo la palabra a la doctora Burbano para que nos comparta justamente desde las ciencias sociales, porque este es un tema muy importante. Los países centroamericanos
arriban este próximo 15 de septiembre a su bicentenario de independencia patria, que recoge 200 años de historia. Este legado y todo esto, pues lo recoge también las ciencias sociales. Desde la UNESCO, ¿cuál es el aporte, doctora, en el marco de este bicentenario y todo este trabajo que se realizan a través de las ciencias sociales? Muchas gracias, Leonel, por la pregunta. Yo trataré de ser breve porque sé que nos estamos acercando hacia el final de este lindo programa. Mira, haciendo mis lecturas, como yo les llamo, centroamericanas, por cierto, hay un libro espectacular que recomiendo a todo el mundo que se llama Los Centroamericanos, en esta época de festejos de Bicentenario, les recomiendo a todos. Me sorprendió y me gustó mucho una frase que leí de Ramón Zelaya de 1917, quien decía que un día estos pueblos vieron llegar a sus lares y tocar a la puerta de sus dominios a la diosa libertad. Me parece que es bastante importante que se entienda la dimensión quizás de la palabra libertad y desde la perspectiva de las ciencias sociales lo que implica en estos 200 años de festejo la libertad de los pueblos y para los pueblos que festejan este bicentenario. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque en los 200 años de festejo que ha habido de las independencias en los diferentes países, se han destacado por periodos los grandes ausentes, y son aquellas poblaciones autóctonas, mujeres, afrodescendientes, quienes no tuvieron el homenaje debido a la labor que realizaron para los procesos de independencia que se lograron, que hicieron de hoy los países y las naciones que son los hermanos centroamericanos. Por ello yo creo que es importante que se entienda lo que yo mencioné en mi intervención anterior respecto a la necesidad de que las libertades tanto de reconocimiento como de expresión y el derecho fundamental, los derechos fundamentales de las personas sean promovidos y sean reconocidos para todos los miembros de las sociedades, incluyendo aquellos que se ven en situación de exclusión, de pobreza y de vulnerabilidad. Centroamérica tiene aún muchos desafíos, entre ellos está el tema que yo mencioné anteriormente de igualdad de género. Durante la pandemia se salió a relucir lastimosamente un problema de una profundización de la violencia basada en género, de los femicidios. Esto tiene que trabajarse, esto es un tema fundamental de desarrollo social, de cohesión y de fomento de la paz. Asimismo, el reconocimiento de los diferentes miembros de la sociedad, de los pueblos autóctonos que mencionaba mi colega Juan, y de los afrodescendientes que también Carolina mencionó. Todo esto es parte del deber que tienen las naciones ante el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de crear esa cohesión social que permita que todos los miembros de la sociedad, en este caso Honduras, beneficien y pueden ser partícipes de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, para finalizar, decir que felicito obviamente a los hermanos hondureños por estos festejos. Estaré dentro de poco visitándoles nuevamente y espero poder asimismo disfrutar en vivo de algunos de los festejos, y decir que por favor pues se mantenga esta voluntad de reconocimiento de aquellos héroes desconocidos y heroínas de los procesos de independencia, las mujeres, los pueblos autóctonos y los afrodescendientes. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora. Me encantaría seguir platicando con ustedes, pero he llegado al final del foro. Tengo espacio 30 segundos para un mensaje final de esta comparecencia. Comienzo con usted, doctora Munier, por favor, mensaje final de esta comparecencia. Gracias. Bueno, agradecer muchísimo a ustedes y al pueblo hondureño y decirle que aquí estamos para apoyarles y para promover la riqueza y diversidad cultural del país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por honrarnos con su presencia. Doctor Criado, mensaje final, por favor. Yo quiero agradecer muchísimo. Yo creo que lo importante es dar ese mensaje de conservación a largo plazo, ¿no? Pero no solo de conservación, sino también de gestión y de mantener y recuperar paisajes, esos paisajes que tienen tanto los ecosistemas como la gente, que al final, pues bueno, ahí vivimos y hemos acabado modelando estos territorios. Yo creo que es muy importante, y también recordar la importancia, ¿no?, de esa toma de decisiones basadas en evidencia, ¿no?, para
aunque nos equivoquemos, pero por lo menos nos equivoquemos lo menos posible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Por favor, mensaje final, si nos comparte Romina. Muchas gracias, Leonel. Y bueno, primero agradecer este espacio que nos gana la UNESCO y también para hablar de educación y de estos temas que abordamos. El mensaje final es el acceso, el pleno disfrute del derecho a la educación son pilares para el desarrollo. Mitigar esta crisis, los impactos y reducir las desigualdades tiene a la educación en el centro. Entonces, por favor, no olvidemos esto, recordemos, apostemos, invirtamos en la educación y continuemos haciendo los esfuerzos porque realmente la educación no solo es el futuro, es el presente para nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Romina, por honrarnos con su presencia aquí en el foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras. Giselle, por favor, mensaje final de esta comparecencia. Muchísimas gracias, Leonel. Yo solamente quiero dejarles con algunas palabras clave. Paz, cohesión social, desarrollo, derechos humanos y bueno, felicitaciones y un gran festejo en este bicentenario. Nos vemos pronto en Honduras, espero. Muchísimas gracias. Aquí le esperamos en este país centroamericano. Honduras, un país muy abierto para nuestros visitantes. Doctor Carranza, mensaje final, por favor, de esta comparecencia. Muchas gracias, Leonel. Creo que hemos tenido un excelente encuentro. Espero verte personalmente cuando volvamos a Honduras. Quiero decir en primer lugar y de manera muy sintética que Honduras, el gobierno de Honduras, la sociedad civil de Honduras, la comunidad intelectual, la comunidad científica, la comunidad artística de Honduras puede contar con el acompañamiento de UNESCO para la realización de todas sus actividades y las contribuciones a los objetivos supremos de la nación. Vamos a estar allí conjuntamente con otra agencia hermana del Sistema de Naciones Unidas, conjuntamente con la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas y nuestra querida colega Alice, y también vamos a estar de manera más o menos física, pero siempre de manera sentimental, digamos, acompañándolo en la celebración del 200 aniversario de la independencia de Honduras. La pandemia ha afectado, lo ha afectado todo. Y en el caso de Centroamérica ha afectado la serie de actividades que se tenía previsto desplegar a propósito de este importante aniversario. Ha afectado algunas actividades, pero no ha afectado de ninguna manera el peso, el significado y la importancia tremenda del 200 aniversario de la independencia para los países de América Central. Es más, la pandemia ha confirmado la necesidad de una Centroamérica unida. No se puede olvidar nunca que Honduras es la cuna de Morazán. Morazán fue el primer sueño de una Centroamérica unida. No pudo haber una sola república centroamericana, pero surgieron 5 repúblicas vibrantes, a la cual posteriormente, por el proceso histórico que conocemos, se suma Panamá. Cada una de estas repúblicas ha ido desarrollando de manera muy importante y muy clara su propia identidad nacional, pero esto sin que se haya perdido la identidad regional de la América Central, que es algo que debemos reforzar. Quiere decir, las identidades nacionales y la identidad centroamericana. Esto toca directamente con aspectos de carácter cultural, con aspectos de carácter educacional, quiere decir, con el corazón de la razón de ser de la UNESCO como organización. Que sirva también esta celebración para que todos los gobiernos y todas las sociedades pongan un énfasis mayor en la integración centroamericana. Proceso complejo, pero proceso virtuoso que permitirá todavía colocar de manera más clara a Centroamérica en el concierto internacional de las naciones. Cuenten siempre con la UNESCO para este propósito. Nuestros teléfonos, los mails, nuestros contactos, nuestros especialistas están abiertos para acompañarlos, no solamente en espíritu y voluntad, sino también en acciones concretas para contribuir al desarrollo de Honduras, conjuntamente, obviamente, con otras agencias hermanas del Sistema de Naciones Unidas. Muchas gracias, Leonel, y aquí estamos. Muchas gracias a usted, doctor Carranza, por habernos acompañado aquí del foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras. El doctor Julio Carranza, director de la Oficina Multipaís de la UNESCO con sede en San José, Costa Rica, y también de la Oficina Multipaís que mantiene
en Guatemala, sucede también en Ciudad de Guatemala, junto a un equipo de especialistas tanto en ciencias naturales como también especialistas en ciencias sociales, educación y cultura, que nos honraron con su presencia aquí en el foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras. Llegamos al final, agradeciéndole su fiel sintonía, invitándole a usted, no olvide por favor los protocolos y las medidas de bioseguridad, que es algo muy importante. Bonito día, que Dios le bendiga siempre y recuerde, mejor hablemos.